Dayana es, creo yo, una mujer muy admirable porque no solo hace producción, hace dirección, hace guión, si tiene que hacer montaje, lo hace, si tiene que hacer cámara, lo hace, y bueno, y habla de sus muchas facetas, ¿no? Agradecerte nuevamente por tu tiempo, por tu energía y por tu predisposición para acompañarnos en esta charla. Y bueno, y por ser facilitadora de saberes que son muy valiosos para quienes estamos hoy presentes. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quería hablar antes de arrancar. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿arrancamos? ¿O alguien más quería decir algo? Que me perdí. Bueno, vamos. Carly, Sí, ¿algo más? no, si Cari anda por ahí y quiere decir algunas palabras, si no, avanzamos y ahí está. Ando por acá. Solo cortito, agradecerle a cada uno de los que están acá presentes, porque sin la convocatoria no podríamos hacer este encuentro. Agradecerle a Chapu por la propuesta y por gestionar también desde la Universidad del Nordeste este espacio. A Carla, que es parte de nuestro equipo, de llevar adelante también toda la logística y estar aquí. Y sobre todo a Dayana, que es una amiga, que es una colega y que hace un aporte inmenso a la construcción de este cine documental, de estas miradas diferentes, con la sensibilidad que tiene ella, y sobre todo la generosidad de estar acá en este tiempo, en este encuentro, compartiendo también sus saberes, como dijo Carla, y en la construcción de un cine regional que venimos militando desde hace un tiempo, muchos de los que están hoy acá presentes. Volver a repetir el compromiso tanto de la universidad, desde la Cátedra de Chapu, como desde nuestra escuela en esta construcción, y empezar a estar atentos, que creemos que la semana próxima haremos la convocatoria al NEADOC, que va a ser el primer laboratorio de documentales de largometraje de la región, que tendrá sorpresas, tendrá muchos premios, y creemos que es necesario que empecemos a mirar desde las instituciones estos espacios y a fortalecerlos. Así que Dai, te dejo, estamos acá para escucharte a vos, así que dejo un abrazo y nos quedamos acá escuchándote. Bueno, muchas gracias, Cari. Bueno, ahora sí arrancamos, entonces yo también quiero agradecer el espacio. En realidad, más que el espacio por nada, de este espacio en particular, creo que todo lo que concierne al debate, ¿no? Todo lo que concierne a los espacios referidos para hablar del cine y del cine documental, de por sí son geniales. También agradecer que, bueno, por más que yo ahora, bueno, que vivo en Buenos Aires y que soy porteña, también abogo por un cine federal y un cine con perspectiva de género, que creo que son las dos patas necesarias para seguir abriendo estos espacios de discusión y de debate. Bueno, también contarles un poco de la dinámica, cómo me gustaría que sea hoy. Pensé capaz tener una charla, como si se quiere, más informal, hablando de las experiencias, hablando un poco de lo que es la construcción del cine documental desde diferentes puntos de vista y diferentes miradas, y que esté abierto el espacio para ir charlando, debatiendo con preguntas y respuestas, o lo que cada quien necesite. Me parece que por este tipo de temática está bueno organizar digamos, la charla desde esta manera, si están de acuerdo. Bueno, ya me presentaron, me presento yo, una autopresentación. Mi nombre es Dayana Rosenfeld, tengo 36 años y trabajo y hago películas desde que tengo 20. Y un poco cuento esto porque yo arranqué haciendo cine documental desde muy, muy joven, gracias a una, digamos, política de Estado y una lucha también mucho de los realizadores y las realizadoras de cine documental, ahí por el 2007,
que fue lo que después se llamó la vía digital, que un poco se estuvieron en la charla de la semana pasada con Ciro, que la verdad que estuvo buenísima, que aportó data muy interesante. Bueno, es digamos, un concurso, ahora bueno, no es un subsidio, en ese momento una sesión de derechos de televisión, donde uno podía presentarse por primera vez sin tener experiencia previa, ¿no? Entonces se imaginan que yo a los 20 años de repente presentándome, y gracias a esa política, digamos, y gracias a la lucha de las y los realizadores, logramos esos espacios también, y son espacios para construir lo que se llama, y un poco también quería charlar de esto en este espacio, de lo que es la realización integral, ¿no? Que bueno, en las sedes, por ejemplo, de NERNEA tienen, digamos, esa orientación, pero más en profundidad creo que la realización integral tiene que ver más con, bueno, no sé si saben un poco el tema, pero por ejemplo esta vía digital que les contaba, con la que hice mi primera película a los 20 años, usa esa figura como director y o productor de nuestras propias películas, de nuestros propios films, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, ocupar ciertos roles técnicos y ciertos, digamos, espacios dentro de lo que es el equipo de lo que son nuestras películas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realización integral, o sea, yo formo parte de una asociación también hace muchos años, desde el 2008, que se llama RDI, que es de Realizadores Integrales de Cine, cine documental y ahora de cine porque se está haciendo ficción también. Y lo que originariamente se abogaba era por digamos, por una producción donde la obra justamente sea obra y no solamente, digamos, si se quiere en términos marxistas, una mercancía de alto rendimiento, digamos, económico, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, lo interesante es pensar en la producción y la realización de una película según las necesidades de producción y de realización, subsumido a lo narrativo y estético, y no a lo que son las normas, tal vez, que el mercado o que los sistemas de producción más grandes e industriales estaban pidiendo en ese momento. Y me parece importante hablar un poco de esto porque creo que es una figura que todavía no se si bien está en ciertas vías dentro de lo que es el Instituto de Cine, que también pensar en una figura de realización integral, más allá de todos los problemas que a veces podemos tener con el instituto y demás, creo que es un acto revolucionario, ¿no? De que nosotros, nosotras, nosotres podamos ser dueños, si se quiere, de nuestras propias obras, ¿no? Y de tener el tiempo para poder desarrollarlas y de tener de tener como, de que todo lo que tenga que ver con la narración de nuestra película esté subsumido a lo que necesitamos para llevarla a cabo y no a lo que las normas de producción nos va en algún punto marcando. ¿Y por qué digo esto? Porque en el documental particularmente, en ficción la cosa se pone diferente, ¿no? Pero en el documental, no sé si, bueno, aquí hay realizadores, estudiantes y demás, pero si nos acercamos un poco a lo que es el cine documental como gesto creativo, uno lo va construyendo con el devenir, ¿no? El devenir de la relación con los personajes, el devenir de la relación con el tiempo, de estar en el lugar, de la investigación y demás. Y lo interesante también de eso es que justamente con ese devenir, me parece como gesto creativo, el cine documental es una forma de cómo nosotros nos relacionamos con ese mundo. Y ese mundo va a ir cambiando y nuestra mirada va a ir cambiando. Entonces muchas veces ciertas formas de producción, obviamente que son necesarias, porque tampoco vivimos en el país de la maravilla que nos podemos tomar todo el tiempo del mundo, pero sí muchas veces es necesario, creo yo, para profundizar en ciertas temáticas, para profundizar en ciertas relaciones con los personajes y demás, tener un poco más de tiempo, un poco más de cintura en lo que sería, digamos, lo que es la estructura, digamos, de producción de nuestra película, obra audiovisual y demás, ¿sí? Y también hay algo para mí interesante de la realización integral, de que es pensar así a nuestros films o a nuestros productos, digamos, como una obra o un producto más bien social, si se quiere, y no solo buscar esta alta rentabilidad que se puede dar en el mercado. Ojo, la rentabilidad del mercado es importante, ¿no?
me parece que ahí es un juego y un pivoteo entre, bueno, lo que quiero contar, cómo lo quiero contar, cómo quiero profundizar, qué tipo de, digamos, de estética voy a llevar a cabo para realizar esa obra. Pero bueno, estamos obviamente dentro de un sistema, y ese sistema que bueno, nada, que formamos parte de una industria, que formamos parte de un mercado. Yo creo que y sobre todo cada película documental tiene lo que es un nicho, ¿no? Su nicho me refiero a un público más específico, a veces mucho más que la ficción. Es impresionante, bueno, aquí se da mucho en Buenos Aires la experiencia, bueno, ahora con la pandemia no se da mucho nada, la verdad, pero en sentidos de encuentro, ¿no? Más sociales y demás, pero siempre ocurría que de repente en nuestro cine Gomón, que es el espacio Inca 0KM, ¿no? Que está ahí frente al Congreso, en su momento, que es una de las pocas salas realmente que, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos para estrenar nuestros documentales, en proporción, la cantidad de personas que iban a ver los documentales, en proporción a la ficción era mayor. Por más que tengas una sala y demás. ¿Por qué? Porque también hablamos de temáticas que convocan, ¿no? Cada quien sabrá qué y cómo. Entonces hay varias cuestiones ahí para pensar. Iba a armar un PowerPoint, pero hoy decidí que lo vayamos charlando, así que tengo acá mi machete. Pero bueno, siguiendo un poco con la idea de la realización integral, creo yo que es interesante, y esto yo lo tiro como propuesta y no como única forma de producir y de dirigir, digamos, películas documentales, pero creo yo que también a veces es interesante cuando nos podemos acercar un poco a las herramientas técnicas. Hoy cuando Carly decía que es una decisión si yo tomo los roles técnicos dentro de lo que son mis películas. Yo soy realizadora integral, soy la directora, la productora, la guionista, la directora de fotografía y la montajista. Depende en qué proyecto. ¿Por qué? Porque soy omnipotente, sí, pero más allá de eso, ¿no? Hay algo que tiene que ver, a mí me gusta mucho acercarme de ciertas formas quizá más íntimas, y esto ya es una cuestión más personal si se quiere, depende para qué tipo de obra y depende qué tipo de película, digamos, los requerimientos de producción que, digamos, que necesitemos para acercarnos. Pero hay veces que se dan cuestiones de equipo reducido que son bien interesantes porque se logra una intimidad, por ejemplo, ¿no? O se logra profundizar en ciertas cuestiones que tal vez con un grupo más grande no se puede. Hay algo interesante para pensar también en la realización integral, no porque tengamos que ser los directores y productores de nuestras películas, o las directoras y las productoras, o les directores, sino que creo yo que en una realización integral, como concepto hasta ideológico, si se quiere, es cuando una obra nace, cuando un grupo de personas digamos, nos integramos a un proyecto más por una afinidad artística y social, ideológica y política, si se quiere, y con el fin de contar una historia. O sea, que todo el movimiento que una haga está relacionado con contar esa historia. Y todo está subsumido a eso. ¿Sí? Y bueno, cuento esto también porque es una figura que realmente, por ejemplo, en lo que es la vía digital, uno se puede presentar sin ningún tipo de experiencia, siendo hasta monotributista, como contó, por ejemplo, Ciro la semana pasada y demás. Y también es una forma de acercarnos a un cine más relacionado también con una búsqueda estética y narrativa, que con esta, digamos, cintura que nos da a nivel producción, nos permite también explorar, experimentar, buscar otras formas, otras narrativas, que teniendo un grupo más grande, por ejemplo, de personas, ¿no? Con sindicatos de por medio, ¿no? Todo lo que requiere una estructura de producción más grande, que conlleva como una más responsabilidad económica, fiscal, de rentabilidad y demás, creo que es no sé si solo comienzo, yo hice muchas vías digitales y después hice películas ya con producciones y mucho más grandes, con audiencias medias y demás, pero la realidad es que hay algo de la vía digital que tiene que ver más con la mirada de autor o de autora. Y
por eso siempre la propongo, digamos, y me parece que también tiene una mirada federal y se puede, después vamos a charlar un poco de cómo se puede presentar, digamos, a nivel narrativo, estético y demás, pero creo que está bueno pensar en la figura de la realización integral desde ese lado, ¿no? Creo que un documental es un gesto creativo, es una forma de cómo nos relacionamos con el mundo. Y que no documentamos la realidad, sino que documentamos lo que sería nuestro encuentro con esa realidad. Entonces, si tenemos una forma, quizá, de acercarnos más, con un modelo de producción más, va a sonar raro lo que decir, pero más humano, ¿no? Creo que también tenemos posibilidad de llegar a lugares insospechados en esa búsqueda. No sé, también pienso que hay algo de tal vez un grupo más reducido, lo que puede dar es como, bueno, como yo siempre pienso y me rompo la cabeza pensándolo y bueno, no encuentro las respuestas y así seguimos en la búsqueda como todo proceso documental, en pensar lo que es filmar al otro, ¿no? Teniendo en cuenta tanto la fragilidad, la vulnerabilidad, lo que puede ser esa persona que después se convierte en personaje, la forma en que exponemos a esas historias, sean espacios, sean lugares, sean comunidades, sean históricas, sea lo que sea, y también pienso yo en qué punto no es necesario exponernos también a nosotras, a nosotres, a nosotros mismos, para lograr un poco ese acercamiento a lo que es este proceso de acercarse a lo real, si es que eso existe, para de alguna manera atrapar la realidad desde nuestra mirada. No sé, a mí me parece que hay algo del documental muy interesante, hay una frase de Heráclito que a mí siempre me resuena mucho, bien antigua, y me sigue resonando para pensar en el documental, que dice que solo el que espera está preparado para lo inesperado, ¿no? Y creo que esa es una frase que condensa muy bien lo que es el proceso de hacer una película o una obra documental. Si se quiere, la figura del samurái que está ahí esperando para sácate, ¿no? Atrapar el sable, digo, me parece que en el documental pasa un poco eso. Es un acompañar un proceso de, digamos, de la realidad dada, entre comillas, si es que existe eso, por un lado, por otro lado, el proceso interno de cómo va cambiando nuestra mirada en relación a esa realidad, y cómo partiendo de una idea, hay algo muy lindo, hay una gran, digamos, docente y teórica, si se quiere, del cine documental, que es Marta Andreu, que se la súper recomiendo, hay un montón de videos de ella en YouTube y demás, que ella habla de algo que siempre, cada vez que la escucho, me encanta, porque dice que es un proceso, el de documentar, que en vez de partir de una premisa, que ya es una idea dada, como si fuera un estudio como objeto, ¿se entiende? Sería lindo pensar en partir de una promesa, como qué nos promete esta película, qué nos va a prometer, qué nos va a mover. Me parece muy lindo como punto de partida. No sé qué les parece a ustedes. Me parece que es una linda propuesta como para empezar a pensar en lo que es el cine documental para cada quien, ¿no? Y demás. Y también me parece interesante pensar en el rol de nosotros como documentalistas, que tiene que ver un poco con esto que hablábamos recién del samurái que está ahí esperando también, y del ejercicio de aprender a escuchar y a escucharnos, ¿no? No solo de mirar. Y cuando hablo de escucha real y de escucha también más, digamos, simbólica, ¿sí? Y a partir de esa escucha también, porque a veces pasa, no sé, yo hice diferentes tipos de películas, me fui a filmar el Amazonas sola, tuve 3 meses sola en el Amazonas antes de filmar, me fui a vivir un año no sé si conocen Cabo Polonio, que es un pueblito muy chiquitito en Uruguay, en el 2008, no tiene luz, gas, bueno.
me sumergí como de lleno, ¿no? Bueno, eran otras épocas también, o no tantas, y la verdad que siempre me pareció en ese tipo de películas, en ese tipo de acercamientos hacia los lugares, hacia los espacios y hacia las personas, el aprender a escucharlas y aprender a escucharnos también a nosotros, y ser, por un lado, sinceros, y por otro lado, tener la responsabilidad y la conciencia de ver qué queremos contar. Sí, creo que hay algo que, y más en el documental en la actualidad, que está para mí más relacionado, y ahora si quieren, entrando un poco a lo que sería, digamos, el proceso de desarrollo, ¿sí? De un documental, hablando un poco de la charla también que nos convoca en relación a la estética y a las narrativas. Creo que es bien interesante pensar en cuando asumimos esta idea de contar una historia con las personas que estamos filmando, en pensar que estamos contando una historia, no de una persona, sino con esa persona. Por ejemplo, ¿no? En caso de que sea una película de personaje. Aunque el personaje sea un pueblo, aunque el personaje sea una comunidad. ¿Y por qué digo esto también? Porque a veces tenemos, bueno, yo cuando comencé tenía la falsa idea de que estaba observando a una persona, ¿no? Y en realidad lo que estaba haciendo era construir y mostrar mi mirada. Uno puede hacerse cargo, no de que está mostrando esa mirada, pero esa mirada está obviamente desde la decisión estética, ¿no? Por la que estamos en algún punto decidiendo poner la cámara acá o poniendo la cámara allá y demás, que creo que eso, bueno, obviamente el punto de vista, que todos lo sabemos también, pero también pensar en que junto con esos personajes, podemos lograr construir un relato y una mirada. Y también pienso a veces en cómo poder filmar a la otra persona, cuánto la exponemos, cuánto nos exponemos, cuánto nos hacemos cargo que nos exponemos también. Y creo que ahí está la diferencia para contar una historia. Entonces, cuando hablamos de lo que es un proceso de escritura, ¿no? De un guión no documental o de un proyecto, podríamos decir. A mí me gusta pensar también en que hay dos tipos de escrituras, también siguiendo un poco lo que decía Marta Andreu, que me parece muy interesante, que ella habla de escrituras o de estructuras narrativas, si se quiere podemos decir. Una sería más bien la social, que es cómo voy a comunicar mi proyecto básicamente, que es muy necesaria porque, primero, porque si quiero, no sé, el sonidista que me encanta y le quiero contar cómo es mi proyecto, le muestro esa carpeta. Si quiero el subsidio del Instituto de Cine, del Fondo Nacional de las Artes, de los concursos regionales, de lo que fuera, obviamente, ¿no? Es necesaria tener esa estructura, que ahora vamos a charlar un poco de cómo llevarla a cabo también. Pero me parece que está más interesante de pensar, antes de ir a la estructura social, es la estructura, la escritura creativa. ¿Y a qué me refiero con la escritura creativa? Obviamente que hay algo del documental que para mí es lo más maravilloso, que tiene que venir con el devenir, que es mi palabra favorita. Los chicos de la NERC la escuchan todo el tiempo, pero me parece que es la palabra mágica para hablar de lo que es el documental, ¿sí? Que donde tenemos esta escritura creativa, la tenemos como una herramienta que nos permite buscar, aprender a buscar. En la ficción nosotros tenemos una hoja en blanco, ¿sí? Y un poco lo que hacemos con la crisis de la página en blanco es desde cero aprender a encontrar la historia. Uno la va escribiendo y la encuentra la historia, termina el guión, historia, obviamente, que después en la realización va cambiando y demás. Ahora, ¿qué pasa con la escritura creativa en lo que es el cine documental? Yo creo que es una herramienta que está más relacionada con buscar y seguir buscando en esa historia aquello que me va transformando, aquello que me resuena y que va a terminar siendo en montaje lo que estoy contando, ¿sí? Que simplemente piensen una cosa, si ustedes presentan una carpeta del desarrollo del proyecto, hay un perro ahí que me está matando de amor.
si ustedes presentan una carpeta y después termina siendo la película fiel a esa carpeta, yo creo que puede llegar a haber un problema, porque estamos hablando de premisa y no de promesa. Entonces hay algo que se da o que no se da en esa búsqueda, ¿sí? Voy con una idea preestablecida y voy. Y yo podría decir, bueno, eso tiene que ver más con los guiones, si se quiere, no por menospreciar, pero es otro tipo de estructura, televisivos, de documental, ¿no? Donde tengo, bueno, tú. Porque hasta mismo en las películas históricas, yo he hecho películas de personajes históricos, muertos, o sea que ya tenemos medio la vida armada de esa persona, y también hay algo del devenir que se va dando, ¿no? Y que en esa búsqueda yo también voy encontrando qué es lo que quiero contar de esa persona. Entonces para mí también ahí está bueno pensar en, bueno, esta escritura creativa, ¿realmente me está llevando a buen puerto o termino escribiendo lo que termino haciendo? Digo, me parece que ahí, no lo critico, pero sí me parece que se pierde un potencial muy grande, que tiene que ver con el efecto sorpresa para quien lo realiza primero, y después para quien ve la película también. Me parece que ustedes deben tener esa experiencia de ver esas películas donde se ve que a la directora, al director, le pasó por el cuerpo lo que está contando y a quien no. No sé, yo al toque la saco, digo, puede gustarme, no, pero digo, acá pusieron el cuerpo. Y acá no. Y creo que hay algo de poner el cuerpo, y más si estamos hablando de cine y con lo complejo que es hacer cine, que si realmente no nos transforma es muy complicado. Bueno, no sé si muy complicado, pero es muy poco trascendente, ¿no? Entonces siempre mi invitación, obviamente, nada, que es equilibrar lo que se puede, los tiempos, el sistema de producción, lo económico y demás, pero no creo que, y más en el cine documental hoy en día, que sea tan importante también nada, la forma de producción. Creo que se puede hacer una gran película con un celular también, a eso voy. Me parece que las búsquedas va por otro lado y se siente mucho cuando hay una mirada, no sé si clara, pero una mirada profunda respecto a un tema, una posición o demás. Y creo que esa forma, esta escritura creativa es la que nos va a dar el corazón de lo que es la película. ¿Sí? Y esta escritura creativa también nos va a llevar después a un buen puerto con la escritura social, porque recuerden, o lo repasamos ahora, que en este proceso de creación en el que claramente nos vamos a perder y es parte del proceso. No existe ninguna persona que en algún momento haciendo una película no se pierda, no se agarre la cabeza y diga quién me mandó a hacer esto. Es lo más angustiante y maravilloso del proceso, creo yo, porque ahí en algún momento hay un clic. Entonces, si de repente tenemos un diseño de producción que nos permite cierta cintura, capaz que no podemos tomar un respiro, ¿no? Por ejemplo, capaz podemos llamar a alguien de afuera que nos eche una mano y nos diga desde afuera con otro tipo de feedback. A veces estamos yo como hago el montaje de mis películas, a veces estoy muy pegada y necesito tomarme como un cierto respiro, por ejemplo. O mismo si trabajamos con un montajista es lo mismo, ¿no? Hay una relación que se da hasta de matrimonio, que es como, bueno, alejémonos un poco de la película a ver qué pasa ahí. Me parece que es importante también tenerlo en cuenta. Y bueno, y hablando un poco de lo que es la escritura social, que es lo que estábamos diciendo antes, que yo le pongo con estos nombres, pero le pueden decir de la forma que quieran, porque no hay nada muy sistematizado en lo que es el cine documental. Pero bueno, a la hora de presentar una carpeta, que un poco con Ciro la semana pasada se charló, pero me gustaría hacer un repaso de lo que es a nivel estructura y a nivel carpeta, dossier, si se quiere, que en general lo que suelen pedir es bastante parecido, en algunos le ponen un título, en algunos concursos, en otros. Disculpen si ya lo saben, pero me parece que no está de más repasarlo. Está el tema principal a la hora de escribir una carpeta, que es la sinopsis, ¿no? Ahora, en esa sinopsis tiene que estar el corazón de la película, el punto de mirada, el punto de vista, la mirada propia, más allá de todos los condimentos de lo que son una sinopsis, ¿no? Después está la motivación, que no es para nada menor. Yo estuve muchos años trabajando, bueno, nada, yo soy docente, y
y trabajé mucho como jurado. Bueno, en el Instituto de Cine fui varios años jurado de proyectos documentales y demás. Y yo lo primero que miro es la motivación, ¿no? Porque de repente una sinopsis puede ser muy prometedora, pero bueno, en la motivación está el para qué. Y está toda esta cuestión en relación a, creo yo, a aquello que me transforma de la temática que estoy abordando por la cual voy a hacer esa película, ese proyecto, esa serie y demás. A veces la motivación pareciera como de relleno, ¿no? No sé si les ha pasado el momento de la guitarra, como quien diría, pero creo yo que es importante realmente ahí también sincerarse. A mí me costó mucho, al principio decía, bueno, voy a hacer una motivación políticamente correcta, ¿no? De repente nos estoy haciendo una película histórica, yo trabajé mucho con las historias de las mujeres anarquistas en nuestro país, y bueno, y me convocaba muchos temas en relación a ella. Por un lado, bueno, obviamente todo lo que es el rol de la mujer, lo que es el rol del anarquismo en nuestro país y demás, y también algunas me hacían acordar mucho a mi bisabuela, por ejemplo. Digo, ¿qué me toca esto? Ay, mi bisabuela. Bueno, nada, así como una mujer muy revolucionaria para su época y demás. Y creo que cuando logré realmente amalgamar, ¿no? Esta cuestión social, esta cuestión íntima y personal, creo que ahí también la persona que leía la carpeta decía, ah, mirá, qué interesante. Ahora igual después vamos a hablar un poco de esos proyectos más personales, ¿no? Y demás, pero me parece como interesante tener en cuenta que la motivación es clave para acompañar la sinopsis, para entender el para qué, y para también entender ese posible camino, hoja de ruta que va a ser la película. Desde lo ideológico, desde lo político, desde lo social, ¿no? Y de cómo va a resonar en las personas que la vean, básicamente. Después tenemos el tratamiento narrativo y estético, ¿sí? Que el tratamiento narrativo y estético un poco va a hablar de lo que va a ser la estructura, o la posible estructura, la posible hoja de ruta de la película. Hablo de película, pero bueno, también puede ser una serie y demás, ustedes me entienden. Y en esta cuestión también de la estructura es contar un poco cómo va a ser también una posible hoja de ruta. Hay un código que se da entre las personas que también leen las carpetas de los proyectos documentales, y es que sabemos de este devenir, sabemos de esta promesa y no de esta premisa. Bueno, algunos no lo saben tanto, y ahí les deseo suerte para ver quién lee la carpeta. Algunos no lo saben, algunos no lo saben tanto, pero bueno. Es todo un tema el documental, porque está muy poco sistematizado en algún punto, hasta desde lo bibliográfico, ¿sí? O sea, seguimos hablando ahora vamos a repasarlo un poco también, pero de los tipos de documentales, de los tipos, modo de representación de la realidad, y nos quedamos en los textos de los 80, de ahí no salimos, pero la realidad es que el cine documental ha ido cambiando muchísimo. Ya hablar, a mí me gusta la palabra documental, muchas veces se habla de no ficción como si el documental fuera una mala palabra, no sé si han escuchado por ahí, creo que tiene un potencial riquísimo los proyectos documentales, creo que cada vez ocupan más lugares en lo que es digamos, lo institucional, en lo que son los festivales y demás, que cada vez se permiten ciertos híbridos y ciertas búsquedas narrativas y estéticas y formales súper interesantes también. Así que, bueno, yo abogo, defiendo a capa y espada a la palabra documental también. A ver si me estoy perdiendo de algo. Bueno, y el tratamiento narrativo, esto estábamos hablando de lo que es la estructura, ¿sí? Y en esa estructura, como hoja de ruta, como posible, no sé, forma en que vamos a estructurar el relato, ¿sí? Y bueno, claramente es que es un poco lo que íbamos hablando, bueno, cómo va a ser esta búsqueda, cómo van a ser los personajes, qué personajes van a ser, cómo son esas personas, qué relación tengo con ellas, eso se puede poner un poco también en la motivación, cómo los voy a filmar, ¿no? Hablando de lo narrativo, qué quiero contar con los personajes que elijo. ¿Voy a hacer entrevistas? ¿No voy a hacer entrevistas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Qué pasa con el espacio? ¿El espacio es protagonista? ¿Qué pasa con el tiempo?
y demás. Y después también pensar en, bueno, obviamente que el tratamiento narrativo va a estar muy relacionado con lo que es el tratamiento de la propuesta estética, ¿no? Y la propuesta estética pensada, que bueno, que acá nos podemos, digamos, ir al cuerno si quieren hablando de esto, tampoco es la idea, así después abrimos a más al debate, pero me parece que también pensar a una propuesta estética ligada a desde cuestiones importantes que a veces no se tienen tan en cuenta, pero bueno, desde la imagen en sí, primero digamos, la idea principal de lo que va a ser nuestra propuesta estética, ligada a qué, por qué, para qué, basada en qué, está relacionada con mi personaje, está relacionada con el espacio, con el tiempo, está subsumido a la atmósfera, lo climático, o más bien está relacionado a meramente lo narrativo. ¿Se acuerdan? O no sé si se acuerdan, pero cuando hablamos de lo que es un poco estética y narrativa y pensamos en los tipos de documentales, a ese texto famoso y un poco ya de modé, pero que siempre nos sirve como base, que es el de Bill Nichols, que habla de los tipos de modo de representación de la realidad. No sé si lo escucharon o lo recuerdan, calculo que sí. Seguimos hablando de él porque todavía no tenemos mucha bibliografía de cine documental, pero siempre sirve muy bien de base, que habla de los tipos de documentales, del documental más expositivo, con el uso de la voz en off y demás, el documental observacional, que aquí en Argentina creo que se trabaja bastante, ¿sí? Que tiene que ver más con un cierto distanciamiento, donde estamos más relacionados con lo que es lo atmosférico, lo climático, el tiempo y el espacio, de dejar tiempo que las cuestiones y las cosas sucedan, ¿no? Esa cuestión de que el realizador no interviene en lo que es lo que está ocurriendo, que es bastante polémico, no sé qué les parece eso, ¿no? Como si ya el hecho de estar ahí, ya el hecho de que el ángulo de cámara sea un poco más abajo, contrapicado, picado a la altura de los ojos, que estemos más lejos, más cerca de los personajes, ¿no? Me parece que ya hay una intervención completa de lo que vendría a ser la realidad, entre comillas, también. Pero bueno, son formas, también creo que ciertas cuestiones y ciertas estéticas que fueron surgiendo en el cine documental tienen que ver mucho con ser hijes de su tiempo y ser hijes de su época, ¿no? Y de lo que fue la función del cine documental a lo largo de la historia, que es bastante corta, pero que hay una historia, en fin. ¿Qué quiero contar con eso? Si elijo un modo más observacional con la idea de intervenir, no intervenir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Toda esa cuestión es muy importante que está en la carpeta. Porque en realidad después un proyecto en sí es muy poco juzgable, a menos que ideológicamente sea un bochorno, pero digo, hay una cuestión de que si realmente está cerradito, ¿sí? Desde, bueno, ¿por qué elijo esta estructura narrativa? ¿Por qué y para qué elijo esta propuesta estética? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué la cámara así? ¿No? Entonces la propuesta estética yo siempre propongo que se hable de la propuesta en general y que después pensemos, bueno, ¿cómo va a ser la imagen? ¿Cómo va a ser la cámara? ¿Por qué uso esta cámara o no? ¿Por qué necesito estas texturas y no otras? Los colores, bueno, cada quien sabrá. Después pensar también en cómo va a ser el sonido, que el gran olvidado sonido, ¿no? Que siempre en nuestra cultura occidental lo dejamos en el quinto plano, como si lo audiovisual no incluyera el sonido. Entonces pensar cómo va a ser todo ese universo sonoro, proponerlo, escribirlo. Yo tengo un nivel de obsesión que a veces en mis películas hago los guiones sonoros aparte. Sí, me pueden decir freak, sin ningún problema. Pero realmente me parece interesante a veces pensar o escuchar la película sin verla, ¿no? Y decir, che, esto no funciona, ¿qué me quiere contar este pequeño sonidito de acá? ¿O qué me quiere contar esta textura sonora de allá y demás? Parece que es interesante también pensarlo como ejercicio. Y escribirlo, ¿por qué no? Tampoco delirar, ¿no? Pero alguna cuestión de que realmente sirva para ir armando, para que la persona que lea la carpeta diga, ah, mirá, estoy audiovisualizando esto ya, qué bueno, va por ahí. Y también otra cuestión muy importante que a veces no se incluye es el montaje, que para mí es la vedette del cine documental, porque ahí es donde se termina de estructurar la narración, y ahí es donde se termina de estructurar el todo, creo yo. Y que se pueden hacer unos juegos bárbaros, por eso a mí me encanta hacer el montaje en mis películas.
Creo que ahí se puede un poco amalgamar todo esto que venimos hablando y darle un cierto sentido, no solo narrativo, sino también estético. Así que bueno, mi propuesta siempre es que esta escritura social de la que estábamos hablando antes sea lo más clara y completa posible. Obviamente porque necesitamos fondos para hacer nuestra película, obvio. Y también porque necesitamos, nada, tener una hoja de ruta, ¿no? Que después se va a ir cambiando, y está todo bien que vaya cambiando, es parte del proceso, sería raro que no cambie. Pero sí me parece importante, depende también el tipo de desarrollo que se vaya dando, ¿no? Si ustedes tienen, no sé, años de filmar, hay algo, por ejemplo, que sea mucho con algunos procesos documentales, no digo que sea lo más común, o sí, pero de que llevan muchos, muchos años de proceso. Yo mi primera película me fui a vivir un año allá, a Cabo Polonio, antes de prender la cámara, porque necesitaba, bueno, nada, esa conexión con el lugar, esa conexión con la protagonista, con los personajes y demás. Y me acuerdo cuando presenté la carpeta eran otros personajes, era otra historia, no sé, estaba en Narnia cuando estaba escribiendo esa carpeta, pero realmente cómo cambió, ¿no? De repente estaba enamorada de unos personajes que cuando fui a filmarlos dije, uy, no, ¿y ahora qué hago? No puedo filmar a estos dos, o sea, no puedo. Y nada, o personajes que mueren, digo, personajes que se van o que no quieren ser filmados, digo, pasa de todo, pero todas esas cuestiones que van pasando, en realidad, aunque en su momento sean un dolor de cabeza, realmente son para agradecer. O sea, hay algo que yo confío en la vida, en ese sentido, es en el cine documental, porque sabe para qué lado va. Nosotros no tenemos ni idea, y nos agarramos la cabeza y la pasamos mal y sufrimos, pero la película sabe para dónde va. Entonces esas desgracias a veces son realmente formas de mejorar nuestra película y darle un vuelco más interesante. Así que yo no le tendría miedo a eso. Aunque es inevitable, son crisis, ¿no? Pero me parece que está bueno para pensarlas como posibilidades o giros más interesantes para la película. Y siempre pensar todo en función de la película y de la obra, creo yo. También me gustaría pensar un poco a nivel estético lo que, no sé si escucharon, seguramente que sí, hablar de lo que es el documental de creación. Sí, están saludando. No. Yo tengo una pregunta que me surgió ahora. El tema de la subjetividad y la objetividad, ¿cómo lo manejas a eso, digamos? ¿Desde qué punto te plantás para empezar a encarar un proyecto? Bueno, yo te preguntaría desde dónde te parás en la vida para hablar de subjetividad y objetividad en general, digo, para pensarlo. Me parece que hay veces que al cine documental se le pide una objetividad que no es tal. Pero pues pensándolo, digo, para la vida, o sea, ¿qué es objetivo? Nada, o sea, miren los medios de comunicación que tenemos, ¿no? Empezando por ahí, por ejemplo. Me parece sí importante para mí, y esto ya es más una opinión personal también, por eso cuando hablaba recién del documental de observación, que supuestamente, bueno, que viene del cine directo, ¿no? También, y que viene con toda una historia detrás, que no voy a andar ahora porque nos vamos a ir por otro lado, pero creo yo que estaba esa búsqueda, entre comillas, de lo que es la objetividad, ¿no? Si se quiere, y para mí tal cosa no existe, y no solo que no existe, que es intentar lograr una supuesta objetividad que no es tal, me parece que nos quedamos a mitad de camino, que no nos comprometemos con la historia, y que en algún punto no nos exponemos a nosotros mismos en esa historia. Entonces, cuando yo antes hablaba de esta escritura más creativa, también me refería, o en el cine documental en sí, y en el cine en general y en el arte en general como creación artística, es hacernos cargo de nuestra mirada, porque eso, o sea, el cine documental es un gesto creativo en lo que estamos mostrando es nuestra mirada acerca de el otro, la otra, le otro. Pero en realidad es siempre nuestra mirada, porque si nosotros dos agarramos un mismo tema, claramente va a ser muy diferente como esté retratado, por ejemplo, ¿no? Siempre son ejercicios muy lindos de ver dos películas
que hablen sobre lo mismo, que en realidad, por eso a veces cuando dicen, ay, hay muchas películas ya de no sé qué, y es como, sí, pero ¿cuántas miradas hay en el mundo también, no? Entonces yo creo que a la hora de, no sé, a mí por ejemplo me pasó, siempre pienso en mi primera película, porque para mí fue como el proceso que viví de una forma también más como sorprendente, donde yo quería hablar de lo que era Cabo Polonio y después terminé hablando de una historia personal de una chica. Y después me di cuenta que para mí ella representaba ese lugar, ¿no? Y claro, y cuando la gente veía la película decía, uy, pero yo quería ver los lobos marinos y no sé qué, y el verano, y el lugar que es tan famoso porque no tiene luz y gas, y los hippies, y los no sé qué. Claro, no, y la historia era un bajón, estaba filmada en invierno, no vivía ni el loro, ¿no? Entonces es como, bueno, y ahí claramente yo me hice cargo de mi subjetividad. A mí, ella y esa historia me representaba lo que Diana vio de ese lugar y Diana quería contar. Y Aníbal Garisto, que era mi codirector. Entonces, desde ahí también está bueno para mí siempre plantarse desde lo que es un poco la búsqueda más, digamos, personal y hacerse cargo de la mirada y del punto de vista. Y no tenerle miedo a eso, porque a veces al documental se le exige imaginariamente, ¿no? Esta búsqueda de objetividad que creo que no es tal. Y hoy en día está muy claro que no es tal. Está muy claro. Entonces ya, eh, no sé, como me parece que hay que tener una mirada más crítica de quien dice que está mostrando lo que es la realidad, creo yo. Bueno, gracias. Nada, Ahí Carla. preguntan, levantaron la mano, quiero decir. Seguramente. Ah, Tenemos un curso entre Hola, Dai, participantes. ¿cómo estás? hola. ¿Quién es? No escucho. Era Ah, aprovechar un poco la pregunta de Carla y era sobre ese punto de, a veces tenemos un poco también esa idea de, no sé si decir como un documental hecho por encargo, o cuando se trata de una cierta temática y uno quiere estructurarse eso y tratar de hacerlo lo más objetivo posible, siendo consciente de los conceptos ideológicos y de la mirada que uno puede tener, pero cuando, por ejemplo, me decís, bueno, hagamos un material con perspectiva de género sobre la violencia de la mujer, hacia la mujer. Entonces yo sé que tengo que usar, o creo, siento que tengo que utilizar cierto lenguaje, cierta estructura, y no, por ahí yo, y quiero ser sincero en esto, soy una persona educada de manera machista, o vengo de esta educación medio patriarcal, ¿cómo? O sea, sí o sí mi mirada va a estar ahí, pero quiero sacarlo y quiero ir a esa cuestión más objetiva o lo que se me plantea como temática. y la pregunta, perdón, ¿cuál? O sea, Entonces, sí. como efectivamente sí caigo en lo subjetivo, pero cuando se plantea una temática como por ejemplo violencia hacia la mujer, ¿cómo llego? O sea, ¿va a ser difícil llegar a algo objetivo? Es cuando se plantea documentales tipo de encargo o temáticas para festivales, concursos, en donde está como muy claro siempre el planteamiento o la temática que se quiere abordar. Sí, yo creo que igual, o sea, por más que esté muy claro, es como todo, por más que esté muy claro, hay un concurso, no sé, que la temática es eso, sobre perspectiva de género o sobre lo que fuera, y claramente, o sea, desde qué punto nos vamos a centrar para contar una historia, ya creo que va a ser fundamental, ¿no? Hay veces que sí, que es verdad que hay ciertos trabajos, o sea, yo justamente no lo apunté tanto esta charla a eso, pero que hay ciertos trabajos que son más por encargo, pero de todas maneras creo que siempre está la mirada. Pero se cuela la mirada, aunque queramos hacer publicidad, creo yo. Bueno, con publicidad es más complicado, no me voy a meter en esa. Pero creo que hay algo de que se cuela la mirada y está en cada quien hacerse cargo o no de eso, ¿sí? Entonces yo no le tendría tanto miedo a, digamos, hacernos cargo de esa mirada en sí mismo, porque creo que siempre digamos, como que siempre va a estar, ¿no? Y sí, hay cuestiones que me imagino que por encargo, por trabajo, pueden o sea, resonar más en nosotros mismos o no, pero creo que también va a ser a la mirada propia. Y hay como, no sé, creo que hay formas que ya se ven como muy personales, no sé si les ha pasado, hay autores que aunque quieran hacer no sé, un videoclip terminan filmando cielos,
¿no? Como esas cuestiones que decís, bueno, ya sé que va por acá, ya sé de lo que va a hablar y de que no también. Hay gente que también tiene más cintura. Yo tengo un problema que no tengo mucha cintura de hacer algo por encargo si se quiere, no porque no pueda hacerlo, pero bueno, está muy clara, digamos, mi mirada respecto a las cuestiones, ¿no? Y en cuanto a la cuestión de género y demás, bueno, esta charla me parecía bien curioso porque hablaba como con cine con perspectiva de género, y yo decía, pucha, todavía tenemos que ponerle este título, ¿no? Como sociedad, y hablar de cine con perspectiva de género como si para mí todo el cine debiera ser con perspectiva de género. No sé si me siguen un poco a lo que voy, pero pienso también cuando hablamos de cine con perspectiva de género, que es ¿qué sería, no? Como aquel que muestra, que denuncia, ¿no? Que marca, que visibiliza, bueno, chau, visibiliza a través de su estética, si se quiere, narrativa, forma, contenido, lo que son las desigualdades generadas a partir de los roles y convenciones sociales que se le asignan, ¿no? A esta cuestión de hombres y mujeres, de acuerdo al sistema heteronormativo, sexo, género. Y me parece como muy interesante pensar en un cine con perspectiva de género, no solo desde la temática, no solo desde, bueno, mi cine sí está atravesado por la perspectiva de género, atravesado por varias cuestiones. Primero, porque yo tengo una mirada ante la vida con perspectiva de género, y no por ser mujer, sino porque justamente tengo una mirada de género ante las cuestiones. Medio diría de nacimiento, si se quiere, o por la forma de crianza y demás, hablando de esto que decía recién Cristian, de que él se educó con una mirada, digamos, si quiere, más machista. Pero bueno, por un lado, cuando hablamos de eso, me acuerdo cuando estábamos organizando la charla con Cari, que yo dije, pucha, ¿no? Viene, claro, la directora mujer, que tenemos que hablar todavía desde esta perspectiva, pero bueno, claramente sigue siendo muy necesaria por temas que ya todos sabemos. Pero también pensar en, bueno, cómo se construye un cine con perspectiva de género. Me dio justo el pie, Cristian, mira, gracias. Y me parece que tiene que ver un poco con pensar no solo en las temáticas a desarrollar, sino cómo vamos a construir nuestra mirada por un lado, y por otro lado desde lo organizativo, desde lo que es el equipo, de lo que es la forma de trabajar. Y yo creo que hay algo de la realización integral que está muy relacionada con lo que es el cine con perspectiva de género, porque es más horizontal, ¿no? Tal vez ahí, bueno, hay todo un tema más relacionado con lo que es el capitalismo y el heteropatriarcado, que yo lo relaciono mucho también con una forma y una estructura de poder, ¿no? Entonces pensar en formas diferentes de estructurar nuestros grupos, nuestras formas de organizarnos para hacer una película, cómo vamos a tratarnos, cómo vamos a trabajar con los personajes, desde una mirada, si se quiere, de género o antipatriarcal, que no es solo hablar de ciertos abusos en relación al género, en relación a lo que es el trabajo, la sexualidad, los abusos de poder, etcétera, etcétera, sino también como una mirada ante la vida. El cine documental es nuestra mirada ante la vida, y aunque a veces la queremos ocultar o caretear, como quien diría en el barrio, es imposible. Y por más que por encargo nos manden, ¿no?, a ciertas cuestiones, yo creo que es imposible. Entonces pienso mucho, nada, que me parece que es un gran trabajo, ¿no? También obviamente incluir lo que es bueno, ni voy a decir la palabra cupo porque a veces me pone nerviosa, pero pensar en, bueno, cómo queremos trabajar, quiénes van a ser nuestros compañeros, ¿no? Sí, lamentablemente tenemos que seguir hablando de cupo porque es necesario. No sé cómo será en sus provincias y demás, pero aquí en Buenos Aires, que dentro de todo hay ciertas cuestiones que supuestamente se van ganando, que no están así, tenemos que seguir luchando por el cupo. Así como se lucha por el cupo de las provincias, también se tiene que luchar por el cupo de género, ¿no? Y demás. Entonces, desde ese punto también pienso en pensar en un cine de perspectiva de género, es pensarlo desde una producción que sea para mí más amable, más horizontal, si se quiere, aunque el cine no es horizontal, pero entienden un poco a lo que voy. No seguir con las lógicas del mercado, con estas lógicas heteropatriarcales, si se quiere, por un lado, y por otro también obviamente las temáticas, ¿no?, a abordar.
que no necesariamente tiene que ser de protagonistas mujeres o de historias de mujeres, siempre está bueno igual, ¿por qué no? Pero, y demás. Me parece como importante también resaltar esto, ¿no? No solo nuestro punto de vista, sino también la construcción y la relación que nosotros generamos desde una perspectiva de género con el mundo. Y que es bien importante todavía, ¿no? Cuando, recién que les contaba, que cuando pensamos en esta charla, toda mi filmografía está atravesada por una mirada de género muy fuerte, siempre con personajes, bueno, en este caso mujeres directamente, mujeres disidentes o mujeres que fueron construyendo su historia desde lo político, lo social y de su forma de vida desde una propuesta diferente a lo que el sistema heteropatriarcal propone. Y siempre contás de una mirada más íntima, que bueno, ahí depende de cada realizador, realizadora, ¿no? También. A mí me surge así, me convoca de esa manera y me resuena de esa manera también. Un poco por ahí, también hablando desde ahí. Creo que hoy en día en Argentina hay, bueno, un movimiento obviamente muy grande y en el cine en particular también, del cual nada, creo que sigue en construcción y que se sigue transformando también, pero siempre invito a las personas también a que vean, todavía tenemos un gran problema en lo que es no sé, me acuerdo que el año pasado se hacían estas encuestas de cómo puede ser que si se reciben en las escuelas de cine el 50 y 50, una cosa así era, ¿no? De mujeres y de varones, como después terminaba dirigiendo un 20% de mujeres y un 80% de varones, ¿no? Que pasaba en el medio. Y en el medio pasa el patriarcado, ¿no? Entonces creo que también es interesante seguir apoyando las películas dirigidas, producidas o realizadas por mujeres. Yo la verdad que tuve, no voy a decir la suerte, porque también entré a los codazos y de muy chica, pero sí me parece que sí tuve como desde muy chica, como, nada, también decidiendo trabajar en algunos aspectos desde la realización integral o más bien sola por tener situaciones de mucha incomodidad, a veces trabajando con un grupo, sobre todo cuando años atrás, cuando no estaba tan visibilizada esta problemática. Entonces me parece también muy interesante, digamos, charlar un poquito de esto, creo yo, porque está todavía ahí como medio en latencia este tema, y es interesante empezar a pensar en qué otro cine también es posible, desde la mirada de género, desde la construcción colectiva, si se quiere también, y desde una forma en la que encontremos nuestra propia mirada como mujeres y disidencias también, que no necesariamente tiene que ser quizá la mirada más dominante, por decirlo de alguna manera. Dai, Así. Sí. tenemos otra pregunta. Ahí están levantando. Bueno. Hola, Dai. Hola. Estoy toda maquillada, no estoy golpeada. Uy, sí. Estábamos rodando hace un rato. Mi pregunta va acerca de lo que estábamos hablando recién, de que hace poco yo había visto un post, creo que habían subido en la NERC, de los espacios que ocupan las mujeres en el cine, que por ejemplo hay como no sé, por tirarte, el 80% ocupan lugares como de dirección en arte, por ejemplo, de estos roles de, no sé, vestuarista, maquillista, cosas así que fueron más que nada asignadas obviamente por la sociedad patriarcal en la que vivimos. Y a la pregunta, lo que yo, por ejemplo, me planteo es, bueno, nosotros vivimos todavía lamentablemente en una sociedad donde tenemos que movernos por leyes, movernos por normas, por pautas. ¿Cuál sería tu modelo de cine inclusivo con mujeres y disidencias, mujeres trans también, personas trans, como para romper esta estructura que creo que no existe todavía, sobre cómo incluir, cómo llegar a dar ese incentivo a mujeres que de por ahí conocen cómo es la industria, conocen lo difícil que es llegar a dirigir, a participar en un buen rol, desde abajo, desde, no sé, recibirte y no saber qué hacer siendo mujer y no sé,
¿cuál sería tu modelo para vos ideal sobre como una ley de cupo en el cine que incluya mujeres y disidencias? ¿O cuál sería para vos la manera para seguir incentivando que las mujeres, como fomentar el cine y que como darle un espacio para todas y que más allá de recibirnos, saber que va a haber algo que nos ampare para un futuro, para saber de que tenemos esperanza para trabajar en un puesto como, no sé, dirección, una producción más, no sé, como para incentivar un poco más a saber de que podemos llegar a vivir de esto. Bueno, qué pregunta. Bueno, tenemos que cambiar el mundo primero. No, a ver, creo que hay, bueno, nada, se luchó mucho y luchamos mucho durante estos años, estos últimos años sobre todo, para que haya una, digamos, una ley de cupo en lo que es el cine, dentro de lo que es el Instituto de Cine, por ejemplo, ¿no? Se ha luchado mucho por eso. Algunas cuestiones todavía no nos han entendido mucho, para ser benevolente y no enojarme, pero creo que todavía, por eso siempre son necesarias estas cifras, no tan claras de, bueno, se reciben 50 y 50 y dirigen un 20 y un 80. Hay algo igual que para mí excede el cine, que tiene que ver realmente con el patriarcado en general, que pasa en otros tipos de trabajos igual. Creo que se ha ganado igual mucho espacio. Realmente cuando yo empecé a los 20 años, éramos muy pocas directoras, bueno, de cine documental ni hablar, y cada vez más existen nuevos espacios. También está el tema del incentivo, ¿no? De que si de repente contratas a mujeres dentro del equipo técnico, las cabezas de equipo y demás, hay ciertos concursos que están relacionados con eso también. ¿Cuál sería mi modelo ideal? No sé, yo particularmente encontré desde la realización integral una libertad muy interesante para trabajar en ese sentido también, y que para mí tiene que ver con los ritmos propios, ¿no? Y que eso también a veces un sistema más heteropatriarcal no lo permite, como está la cuestión del mercado y de producir y de producir y de producir y de los tiempos y de la rentabilidad económica y demás, y creo que también una mirada con más de género está relacionada con romper con eso, o así lo veo yo particularmente. Entonces, en ese sentido también yo creo que la realización integral, sobre todo para proyectos que tal vez requieran de un tipo de producción no tan grande, un equipo tan grande y demás, me parece que se relaciona más con un tipo de ritmo y un tipo de mirada más relacionada con lo que es una mirada más de género, si se quiere. Me parece que también se avanzó mucho, sobre todo por las compañeras, básicamente, y por la lucha digamos, de nuestras compañeras. No sé, yo hasta el año pasado estuve participando en lo que se llama Cartelera Feminista, que es un proyecto hermoso, donde muchas directoras que estábamos estrenando en ese mismo año nos juntamos para visibilizar nuestras películas y decir, hey, estamos en cartel. O sea, me acuerdo que fue en enero que surgió, yo me sumé un poco más tarde, pero era muy interesante ver cómo de las, no sé, 20 películas que estaban, o menos, de las 15 películas que están en cartel, no sé, 10 eran de mujeres, ¿no? Y realmente dijimos, wow, esto es posible. Entonces empezar también una cuestión más de sororidad, una cuestión más que me parece que también puede pasar a nivel provincias también, ¿no? Que a veces que ciertas cuestiones regionales se pueden sentir, si se quiere, un poco más relegadas a lo que es la capital, y donde a veces pasa toda, digamos, la movida por una cuestión más, digamos, céntrica y unitaria de la mirada que tiene el país, aunque, bueno, cada vez intentamos federalizarla más. Bueno, con una cuestión de género pasa lo mismo, creo yo. Por eso me acuerdo que Ciro la semana pasada hablaba, ¿no? Como estas dos cuestiones, de lo regional y de la perspectiva de género, que van un poco de la mano en ese sentido, esas dos luchas. Yo creo que hay formas y que también hay que ser inteligentes en encontrarlas, ¿no? Más allá de que la lucha es continua y más allá de que muchas veces nos damos contra la pared. Y también pensar para mí que a veces, bueno, es como muy complejo, pero yo creo que también, o mi sueño por lo menos, es que hacer un cine con perspectiva de género es no tiene que ver con que las mujeres tomemos el poder y que se siga reproduciendo ese sistema, ¿no? Hay algo para mí mucho más profundo que tiene que ver con la sororidad, con la horizontalidad, con una mirada más colectiva, aunque cada quien tenga sus películas y demás.
Entonces, si vos me decís, bueno, ¿cuál es el sistema ideal? Sí, hay ciertas cuestiones que está bueno, como el cupo, digamos, que nos ampare, como que haya mujeres dentro de los comités también, ¿no? Porque a veces pasa que vos tenés un proyecto de género hermoso, con perspectiva de género, y la leen 5 personas que no tienen perspectiva de género, digamos, en su formación. Es un tema también, por eso siempre se debate y se pidió, digamos, que haya mujeres. Así como tiene que haber representatividad de las provincias, tiene que haber representatividad de las mujeres o de las disidencias a la hora de leer proyectos, por ejemplo, de evaluar proyectos, de evaluar películas y demás. Lo mismo en los festivales hoy en día, y creo que en todas las áreas, digamos, de nuestras vidas está surgiendo. Falta un montón, pero creo que hay mucha más posibilidad que antes, y creo que también hay que empezar a pensar en formas de producción que tengan que ver más con una perspectiva de género y con un sistema que no sea tan, digamos, capitalista feroz, si se quiere, y que nos morfe, donde podamos construir y hacer la producción de nuestras películas más armónica con lo que queremos contar también, creo yo. Creo que también una gran forma de luchar con, que tampoco me gusta tanto la palabra luchar, aunque sí es necesaria, tiene que ver con que nuestras películas se vean comprometidas con esta mirada, digamos, desde este punto de vista, y que para mí este compromiso tiene que ver con una responsabilidad ética, social y política, ¿no? Como toda película. Creo que es una linda forma de luchar con nuestras películas. No sé cómo lo ven ustedes. Pero no sé, a mí la propuesta es que va más por ahí, creo yo. Y bueno, y también cómo nos paramos frente, digamos, a esta problemática, ¿no? Hay veces que, no sé, me parece que siempre está bueno, como digo yo, empezar por casa, empezar con nuestros films, empezar a ver cómo son nuestras formas de producir, cómo es el trato con las compañeras, los compañeros, las compañeras de trabajo, cómo me relaciono con la temática, digamos, a desarrollar, con los personajes, ¿no? Creo que todo habla. No sé, justo me parece que el cine documental, los documentalistas somos medios como los psicólogos, ¿no? Y los personajes también. Hay algo de la escucha que es muy importante. Y en ese sentido de cómo se va a orientar, digamos, esa escucha. Hay algo para mí muy importante de que siempre, o sea, más allá de la perspectiva de género, que para mí está atravesada. Entonces, por un lado, me parece muy importante darle un tiempo y hablar de esto, pero ya está atravesada. No sé si se entiende un poco a lo que voy. Entonces, siempre me pongo a pensar el por qué filmamos una película, ¿no? Y, no sé, me parece bien interesante pensar en 3 tipos de por qué. Primero, el por qué yo quiero contar esta historia, si se quiere, hasta de una forma narcisista. ¿Qué es lo que me resuena? ¿Qué es lo que me transforma? ¿Qué es lo que me vibra? ¿Qué es lo que en algún punto me sana? No sé, para mí el cine me sana, es como mi forma de sanación. Cada quien tendrá un objetivo con su cine, yo tengo ese por ahora. También aprender a exponernos con este por qué yo quiero contar esto, ¿no? Exponer el punto de vista, exponer mi mirada, hacerme cargo de lo que estoy contando. Eso me parece muy importante. Hay muchas películas hoy en día, antes se estaba hablando de lo que es el documental, un poco de creación, vieron que estamos hablando de los tipos de documentales y demás, y que hay algo del documental de creación, que es un documental que se acerca, digamos, lo que es el cine documental a la creación artística, ¿sí? Con la idea de trascenderlo, digamos, lo concreto y lo general, para transmitir una forma de ver el mundo, de entrenar la vida, si se quiere, ¿sí? Entonces pensaba mucho cuando pienso en los por qué filmamos digamos, ciertas películas y no otras, y cómo lo hacemos, y en los documentales de creación, que bueno, que después, bueno, hay algo que más está en boga, ciertos tipos de documentales más que otros, ahí vieron esos documentales que son más de ensayo, de diario personal, que algunos son bien interesantes porque resuenan y van a lo profundo, otros tal vez se quedan en una cuestión un poco más narcisista. Ahí ya hay subjetividades encontradas, pero bueno, de repente, no sé, los festivales de cine, por ejemplo, toman en cuenta, son como
no sé si son modas, pero bueno, vamos a decirle modas, así es una palabra que vamos a compartir todos, donde de repente sí, están más en boga ciertos tipos de documentales y no otros, entonces van y ven en un festival o en las plataformas, vieron de películas que muestran muchas películas de festivales que de repente tienen un estilo, ¿no? O diario personal, reflexivo, en su momento era el documental de observación, no sé, de repente la voz en off está demonizada, cuando en realidad una buena voz en off siempre atinada me parece que es espectacular también, ¿no? Bueno, y demás. Pero pensándolo más abiertamente, yo creo que el documental de creación está bueno, porque le podemos pensar más en, acá dicen, en términos creativos y no productivos, exactamente, ¿no? Como acercarnos más a lo que es el arte, pero no el arte primero una cuestión personal, que me parece que bueno empezar por casa, ¿no? Como decíamos antes, desde el trato con una misma, el trato con los demás compañeros, el trato con los personajes de la película y demás. También pensar en por qué hoy quiero hacer esta película. Y ahí, si se quiere, podemos pensar más en términos realidad social, política, coyuntural. A mí me parece que a veces es importante trabajar esta cuestión del por qué hoy de una forma más consciente, poder entender cuál es la relevancia de nuestra película, de la temática de la película en un momento y poder construir su contexto, su razón de ser, que no necesariamente tiene que ser con la plaquita de hace 20 años en este lugar, ¿no? Hubo una guerra que tú, sino como, bueno, encontrar los elementos estéticos, narrativos para poder ir mostrando, digamos, qué es ese contexto, por qué están ahí, para qué están ahí y demás, ¿no? Me parece que eso es importante también pensarlo dentro de la película como herramientas narrativas y estéticas también, dentro de estos porqués. Y después me parece algo como más profundo y es el porqué que me resuena más, si se quiere, y me parece más importante, que es el porqué esta película. ¿Sí? Y ahí me parece interesante pensar en la universalidad del tema, no solo desde lo coyuntural. No, bueno, las mujeres afganas ahora con lo que está pasando, que volvieron los talibán. Bueno, no. Más allá de eso, ¿qué resuena en términos junguianos en el inconsciente colectivo, por lo cual estamos contando esta historia y la vemos hoy y la vemos 20 años después y va a seguir resonando? ¿Sí? Ese sería el sentido más profundo, creo yo. Y creo que ahí está la clave de la película. ¿Vieron esas películas nada, que las seguimos viendo y decimos, ah, claro, ¿y por qué? Y porque toca fibras profundas, sociales, políticas, humanas, todo junto, ¿no? A ver, pensar en estos porqués, por un lado está bueno, por otro lado no sé si vamos a tener las respuestas, pero por lo menos, no sé, hay veces que se da una forma más inconsciente, que de repente termina haciendo una película y dices, ah, mirá cómo resonó con esto. Ah, viste que uno va hilando después. A mí me pasa mucho que hago así, medio baja, y de repente, ah, mirá. O de repente con el feedback con los espectadores, las espectadoras, de me tocó esta fibra, yo ya ni me había dado cuenta, pero claro, en realidad habla sobre bla, ¿no? Pero bueno, me parece interesante pensar en estos porqués, en estos procesos para darle corporalidad también a la obra, ¿no? Si se quiere. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Nos seguimos conversando? Pueden abrir el micrófono o no. A mí Bueno, por si ahí no, lo que me resuena, hablando de resonancias, es cuál es el riesgo. Yo sé que es muy general la película, como muy amplia también, pero por ahí, desde esta mirada más personal, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que estoy asumiendo al, bueno, hacerme cargo de mi mirada o
o ir por este lado. Lo digo, ¿sabes desde dónde? Como para darte una idea, desde alguien que recién tal vez está empezando. Bueno, vos fuiste mi tutora de tesis y por ahí a mí que me apasiona el documental y cuál es la denuncia y cuál es el riesgo que estoy asumiendo tal vez. Cuando... Ok, yo más que riesgo pensaría en responsabilidad, me gusta un poco más. Pensarlo así. Creo que está bueno pensar dentro de lo que es la estética y la ética, ¿no? En algún punto en el documental que va muy de la mano. Riesgo, bueno, siempre hay un riesgo personal que tiene que ver con la exposición, y que por eso digo que es una creación artística, porque hay alma y espíritu detrás de lo que estamos contando. Eso por un lado. Por otro lado, creo también que en cuanto a la responsabilidad, cuando siempre que nos paramos frente a un tema, frente a una historia y demás, hay algo que se da que tiene que ver con, no solo con, bueno, obviamente por una cuestión ética, pensar en lo que es la vulnerabilidad, pensar en lo que es la fragilidad de mostrar ciertas historias. Yo cuando me fui a filmar en el Amazonas, me metí como en el corazón de unas ceremonias y de trabajos personales súper fuertes, ¿no? También, y me pasó de repente de tener que cambiar y de virar ciertas historias, porque esto también de decir del riesgo y la responsabilidad, ¿no? Yo me metí en una comunidad shipío conía que casi no hablaba español, y de repente me vi como persona completamente externa, no sé si pasa un poco, si les ha pasado alguna vez de acercarse una temática y de repente sentirse completamente externa y decir, no sé si es tan sincero contarlo desde acá. Tal vez me parece que es más sincero contarlo desde mi lugar, ¿no? De mujer, digamos, extranjera, que fue esa comunidad y por qué a mí me interesaba eso, y así hice Mujer Medicina, por ejemplo, cuando mi idea principal era otra. Entonces sí, el riesgo primero está de que, bueno, nada, de que claramente todo puede fallar, pero también me parece que lo más interesante también es tomar y sentir que tenemos esta responsabilidad como comunicadores que somos, en algún punto, desde qué lugar estamos contando la historia, y para mí es muy, muy importante que sea siempre desde un lugar sincero y humilde sobre todo, porque estamos a veces ante nada, ciertas personas, ciertas vulnerabilidades, ciertas sensibilidades, en general las temáticas que convocan son temáticas complejas, no sé cuántos documentales de humor han visto, ¿no? Siempre hay alguno que otro también, pero bueno, son temáticas complejas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo la abordamos? ¿Cómo nos paramos frente a eso? Y ahí requiere una responsabilidad ética muy grande, que tiene que ver con no sé, que para mí lo ético y lo estético va muy de la mano, ¿no? Hay veces que decimos, bueno, obviamente no vamos a acercar tanto la cámara, no nos vamos a meter tanto, digamos, de una forma invasiva en ciertos espacios, pero bueno, también tiene que estar, digamos, en algún punto justificado desde la narración, ¿no? Es bastante complejo. A mí me pasó que cuando fui a filmar a la selva, que de repente estaba filmando ceremonias de personas con un grado de vulnerabilidad muy grande, tanto los de la comunidad como las personas, digamos, extranjeras que iban hacia la comunidad. Entonces era un juego con la cámara, de bueno, ¿por qué desde tan lejos? Y en un momento digo, yo no me puedo meter ahí adentro con la cámara, no quiero, no me quiero yo exponer a eso, no quiero yo generar esa incomodidad en las personas que están pasando por esos procesos, de duelo, de purga, de transformación, de lo que fuera. Entonces, claro, después cuando llegué a la isla de edición, digo, upa, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo justifico, cómo amalgamo y cómo puedo crear a nivel narrativo y estético, digamos, una obra o una cuestión en la que se pueda en algún punto jugar con esa distancia con la cámara también? Siempre yo creo que todo es como muy justificable, creo que hay veces que nos equivocamos y que los riesgos también están ahí, están en eso. A mí me parece muy siempre loable tomar un punto, correr el riesgo, tomar un punto de vista claro, correr el riesgo, jugársela, y siempre sale algo interesante ahí, creo yo. Es difícil que no salga algo interesante cuando hay como una mirada más afilada, si se quiere. Y bueno, y después también hay a veces pasa una relación que se da mucho con los personajes, ¿no? Que en el documental son personas.
somos personas, ¿no? Entonces un documental, como les decía al principio, no lo creamos junto, o sea, no lo creamos de, bueno, Diana filmando a una persona determinada, sino que se crea en conjunto. Entonces, tener esa sensibilidad y tener también esa empatía para poder lograr, obviamente nosotros queremos filmar una película, tampoco es que estamos ahí, digamos, de acompañantes de nada, ¿no? Pero bueno, también es bueno cómo nos transforma ese vínculo y qué estamos, y ahí está nuestra mirada también. Y si no nos transforma, se nota. Y que yo creo que en la ficción también, aunque estemos trabajando con actores y demás, si no se genera ese vínculo, si no se genera esa magia, porque en algún punto es magia, eso se nota en las películas también. Se nota también en las películas más por encargo, si se quiere. Vieron que pueden ser estéticamente y narrativamente muy cerraditas, pero que le faltan espíritu, y que de repente una película que, nada, súper sincera, que habla de una temática grosa, interesante, resonante, universal, y de repente está filmada con un celular o con una cámara en mano y que el sonido está mal y todo, pero decís, wow, qué visceral que es esto. No sé si les ha pasado. Entonces me parece que tiene que ver más con esa cuestión, creo yo. Creo también que hay algo de la responsabilidad ética que también hace a la película y hace a la relación con los personajes y hace a lo que se quiere contar. Es re difícil la línea, la verdad, y creo que la da más que nada la experiencia, y igual cada experiencia es diferente. Yo después de hacer mi primera película dije, nunca más hago esto, casi me vuelvo loca, y a los 4 o 5 años estaba en el Amazonas sola, peor, con un machete y serpientes, y nadie me hablaba, y yo decía, ¿qué estoy haciendo acá hace 3 meses? ¿No? Y todas esas experiencias, si bien no, o sea, a mí particularmente no me interesaba filmar eso, ni a mí, ni mucho menos, porque no, nada, no sé, no me interesaba, no me parecía que iba hacia la historia, sí me parecía muy interesante decir, esto en algún punto va a estar en la película. Se va a ver que tuve 3 meses ahí más perdida que no sé qué, ¿no? Como esta cuestión de me quedo sin película, esa crisis y demás. Y después el riesgo, bueno, y después se hace lo que se puede en el medio, ¿no? Y queda lo que queda, y en un momento hay que darle un final, a veces pasa mucho en el cine documental, en la etapa de montaje, de que no la queremos cerrar más, que siempre le podemos encontrar una vuelta, ¿no? No sé si les ha pasado en procesos de montaje, más en documental, de que la estructura es mucho más abierta, ¿no? Y que la vamos encontrando en el montaje también. Entonces creo que es interesante también darse ese espacio y conocer los propios límites, ¿no? Y cómo, nada, está bueno a veces el feedback, a veces no, digo, eso cada quien lo va viendo, creo yo. Pero bueno, me parece también interesante pensar en las posibilidades que nos puede dar la relación con las personas que después se convierten en nuestros personajes y estar muy abiertos a esa propuesta. O decir, bueno, pero yo cuando estaba filmando mi primera película digo, ¿por qué me está dejando filmarla? ¿Por qué estoy filmando? O sea, ¿cuál es el límite entre lo privado y lo íntimo? ¿No? ¿Por qué estoy contando esto? ¿Por qué esta persona me está contando esto tan abiertamente? Yo no podía creer. Digo, bueno, está ocurriendo, vamos. ¿No? Y dice, ¿y por qué está ocurriendo? Bueno, evidentemente, digo, hay un pacto implícito y una necesidad también de la otra persona de, siempre es lindo que nos filmen, ¿no? Siempre es lindo sentirnos importantes también, siempre es lindo decir, una persona está pensando en lo interesante que es mi vida, ¿por qué no? También la vulnerabilidad, la fragilidad. Yo en la primera película que filmé es una chica que se fue a vivir a Cabo Polñol porque se murió su bebé, su hija, y se fue a vivir allá, ¿no? Y contaba todo digamos, su historia, que la verdad era bastante triste y dramática. Y yo decía, ¿cómo me está contando esto? A ver, la conocí, estuve mucho tiempo con ella, convivimos, ¿no? Generamos una amistad. Y también es muy lindo que es lo que ocurre con el cine documental, de que pasan los años y se dice en contacto con las personajes, ¿no? Y vas abriendo mundos y mundos para uno también, para una, como, mirá esto. Y seguir en contacto, y eso también para mí tiene que ver un poco con el riesgo y la responsabilidad también. Creo que es importante los vínculos que se generan, creo que es importante también cómo se ve eso en la pantalla. Y tener como también la delicadeza de generar esos vínculos, y no por interés, sino por una cuestión genuina de transformación.
una cosa así creo yo. Creo que son experiencias que, bueno, no sé si han tenido alguna, pero de que realmente nos van cambiando, nos van transformando y que también nos van, no sé, a mí ciertas cuestiones también de decir, bueno, quiero rescatar mismo las películas más históricas, bueno, quiero rescatar las películas de estas mujeres anarquistas y demás, y de repente lo que antes necesitaba que sea bien claro los datos y una cuestión, no objetiva, porque nunca existió, pero más bien informativa, de bueno, estas mujeres que no se conocen, entonces contar dato duro, ¿ok? Y ahora me pongo a pensar, y bueno, agradezco mucho los procesos y las películas, pero hoy en día las haría de una forma completamente diferente. Y ahí es cuando digo, menos mal que esto ocurre, porque si no, ya no, digamos, el arte muere, ¿no? O morimos nosotros. Si tenemos la idea de seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Entonces, acompañarnos como nuestros procesos de transformación también y esas búsquedas, para mí está muy ligado a lo que es el cine documental, ¿no? De seguir buscando, de seguir encontrando nuevas formas, nuevas miradas. Me parece que es como muy interesante. Creo que hay algo de, no sé, creo que hay algo que también está ligado a mostrar, no sé si son otras realidades, pero creo que de cualquier realidad se puede mostrar también cómo la queremos transformar, ¿no? ¿Dónde ponemos la lupa? Hay algo de eso también, creo yo. Si nosotros encontráramos lo que estamos buscando, creo que nada, ya nos jubilaríamos, o por lo menos no haríamos más cine documental. No sé, pienso en eso en relación al riesgo. Y también pienso en que las premisas que son promesas, en realidad, también pueden ir cambiando en nosotros mismos a lo largo del tiempo. Y creo que eso es lo que hace rico también las filmografías. Yo me vi con mucha necesidad de rescatar ciertas historias y creo que las voy a hacer toda la vida, por hasta una constitución mía, digamos, de rescatar y de resonancia con las historias de las mujeres. Pero bueno, la Diana, digamos, que hizo la primera película a los 20 años no es la misma que la de ahora, ¿no? Entonces hay ciertas cuestiones hasta formales que ya no me interesan respetar, por ejemplo, que antes no me animaba a no respetar. Y creo que, nada, bueno, eso es lo interesante también. Pero bueno, siempre cuando que haya una resonancia, digamos, colectiva a eso, pero con la sinceridad de... Y todo creo que sigue siendo, por más que sea más, no sé, a mí me gusta relacionarme desde una forma íntima con mis personajes, personajes vivos, muertos, vivas, muertas, porque creo que desde lo, o sea, porque lo íntimo es político, ¿no? Y la forma en que una se maneja en la vida tiene que ver mucho con, digamos, con la ideología, digamos, política, eh, forma de hacer cine, forma de vivir, forma de relacionarse y demás. Pero bueno, va mutando como todo, como también iba mutando que hace 10 años habían tan pocas directoras y después el año pasado se creó cartelera feminista, por ejemplo, ¿no? Va mutando las temáticas, yo creo que va a llegar a un punto en que no va a ser necesario hablar de un cine con perspectiva de género porque va a ser implícito, ¿no? O bueno, ese es mi deseo, no sé qué les parece a ustedes también, más en relación a eso. Bueno, te Bueno, ¿alguien tiene interrumpo. otra pregunta o comentario Eso. que quiera hacer? Eso te Pero iba a estoy decir que nos queda 17 minutos, 18 aproximadamente, como para dar ese espacio a las preguntas. Y este es el momento en que nadie pregunta nada. Siempre pasa lo mismo. Anímense. Yo tengo una pregunta. Hola, Mar. Un poco ya contestaste, digamos, pero lo quiero hacer igual. Hablabas de la subjetividad, digamos, de que sí o sí se imprime en material audiovisual, digamos, la subjetividad del realizador. ¿Y cómo se aborda, digamos, también relacionando con lo que dijo Cristian, digamos, que crecemos o nos criamos en un mundo patriarcal y en una cultura patriarcal? Al abordar un tema así de género o no sé, o de pueblos originarios quizás, ¿cómo
¿cómo se hace, ¿no? Para no caer en la hipocresía, digamos, de falsear la situación, digamos, ¿no? De no meterse con el tema, ¿sí? Porque a lo que voy es que sí o sí se imprime, digamos, la subjetividad. Pero uno lo quiere encarar, digamos, de manera respetuosa, digamos, un tema de género, por ejemplo, pero quizás no está capacitado o no tiene cierta información, digamos. ¿Y cómo se aborda, digamos, eso? Y para no caer, digamos, en una, no sé, en una falsedad, digamos, y no demostrarlo como tal uno lo quiere hacer, digamos. No sé si... Ok, sí, perfecto. Yo creo que para mí, o sea, a ver, no sé, tiro, por ejemplo, algo, ¿no? Cuando yo empecé a investigar acerca de las mujeres anarquistas de nuestro país, bueno, nada, fue una investigación bastante exhaustiva, yo soy bastante nerd también, así que bastante obsesiva, entonces era, bueno, la biblioteca anarquista de acá, el grupo anarquista de allá y demás, y con mucho prejuicio de vos quién sos, estado a hacer esto, ¿no? Digo, tiro cosas que me han pasado cada vez que me acercaba a poner una temática que para mí era bastante simple en realidad, porque bueno, es un personaje histórico que ya falleció, pero para acceder a la información era un lío bárbaro, porque es muy encriptado, porque nada, una comunidad anarquista como cualquier comunidad, muy cerrada, ¿no? Y demás. Y sí, me choqué, pero contra la pared 1000 veces, me pusieron a prueba, en un momento digo, ¿cómo puede ser que salí de Cabo Polonio a vivir un año para sufrir con esto? Me agarraba la cabeza, y en un momento pensé, realmente, cuando recién Carla preguntaba el tema del riesgo, sinceramente cuando nos metemos en una temática, no todo el mundo le va a gustar nuestra forma, por ejemplo, de abordarla, somos bastante criticadas, sinceramente, y porque, ¿sabes por qué? También porque nos exponemos. Y está bueno exponerse, y está bueno ser criticadas. Entonces, para mí una buena forma de abordar un tema, no sé si buena o mala, tampoco me gusta pensar la vida en términos de binarios de bueno o malo, pero una forma que a mí particularmente me interesa, está relacionada con la humildad. O sea, yo soy una mera realizadora integral de cine que se acerca a esta temática porque me resuena, me interesa, porque me parece que tiene resonancia social, política, obviamente, ideológica, y quiero contar desde mi humilde mirada de realizadora integral esta historia, ¿sí? ¿Tengo un doctorado en CONICET sobre anarquismo? No. ¿No? Por ejemplo, ¿soy psicóloga, entonces puedo abordar a la comunidad de determinada manera? No. ¿Soy socióloga? No. Tampoco me interesa, porque como directora asumo el rol que me corresponde y que elijo tener también. Pero justamente por eso mismo siento que, sobre todo con el cine, siempre la humildad para mí es como la base de el todo, pero creo yo que ante ciertas temáticas y personas que se convierten en otros personajes, una buena forma es de la humildad. Una forma también es ver, ay, ¿cuál es mi limitación? ¿Qué me transforma esto? Uy, yo tenía una mirada, porque vos me decís, bueno, más falsa. No es falsa, vos te vas metiendo dentro de lo que es una comunidad, o mismo con una situación que requiere cierta perspectiva de género que yo siento que no tengo o la formación suficiente y demás. Y bueno, voy hablando mal y pronto me curto, entiendo de qué se está hablando, me pregunto por qué me está resonando este tema, que me acerco a este tema. Evidentemente hay algo que te resuena. Bueno, y si es por encargo, y bueno, ahí lidia con vos mismo, ok, es un laburo, ¿cómo manejo esta situación? ¿No? Pero si para mí cada cuestión, aunque sea por encargo, que la vida te presenta, es para que vos puedas transformarte en ese sentido y puedas transformar tu mirada y ver qué querés contar. Y por eso también se proponen ciertas temáticas en lo que es el cine documental y no otras. Yo hablo sobre mujeres. ¿Puedo hablar de otra cosa? Sí, no lo sé. Yo le doy mucha, digamos, importancia a la data que me baja inconsciente, si se quiere, porque, o hasta lo que me es más fácil, pero no desde la comodidad, sino que evidentemente es un tema que me resuena.
¿no? Porque a veces lo que es como más cercano a uno tiene que ver con eso. Y si no es cercano, me tomo el atrevimiento desde mi humildad, de humilde realizadora de cine que soy, directora de cine que soy, de acercarme a la temática de la manera que sea. Criticado vas a ser seguro, así que tranqui con eso. Tampoco nos interesa tanto, digamos, pero sobre todo porque es una mirada, digamos, arriesgada, o no, ahí me parece. Cuando para mí hay algo de lo políticamente correcto que, yo qué sé, está bien, va a funcionar. Hay ciertas, ¿vieron? Hay ciertas películas que funcionan. Son criticables, sí, no, pero no te pasan por el cuerpo. No te las acordás, ¿no? Por más que sean interesantes y que la temática, o son más bien televisivas, que tampoco está mal, pero bueno, desde lo televisivo también podés llegar al corazón de... Pero primero, bueno, es eso, esta temática y no la tengo muy clara, y bueno, yo te digo, entra con humildad, fíjate qué es lo que te pasa con esa temática por la cual vas a contar, qué querés contar de eso. Yo creo que con esta cuestión del inconsciente colectivo siempre va a haber un tema que nos va a resonar a todos. Aunque sea un tema que vos digas, che, esto no me va a resonar, yo te aseguro que si le encontrás la vuelta de tu mirada, de la mirada de Omar, vas a encontrar la forma de que te resuene, de que te interese, que te sientas también, digamos, capacitado para poder contar sobre eso, pero desde tu mirada. Creo que va por ahí un poco. Gracias. De nada. ¿Alguien más quiere comentar algo? Como el momento tenso ¿no? El momento tenso de la noche. Diana, me pareció muy interesante eso de la parte que le falta también de construir al cine en sí con este modelo que habías comentado, tipo estructurado, sin sensibilizar lo que vendría a ser, porque también nosotros nos encontramos mucho ahora que nosotros estamos estudiando con estos procesos que sí o sí tienen que hacerse con este tiempo de no llegar a adentrarnos tanto con un personaje o algo así, y creo que también es parte de ese modelo que habíamos hablado, medio patriarcal, de no dejar sensibilizar al cine, no sensibilizar como al director, interiorizarse del todo con su personaje. Y también tipo, me interesa mucho saber cómo fue desde tu proceso de ir construyendo historias, cómo sensibilizaste con tus personajes, cómo fue el proceso de llegar a adentrarse más allá de la idea que nosotros tenemos de nuestra cabeza, de nuestro personaje, que sí o sí termina cambiando después de todo el proceso investigativo. ¿Cómo se logra esa intimidad con un personaje, en este caso en el documental? Bueno, yo creo que ahí me parece que tiene que ver más con la sensibilidad de cada quien, ¿no? Como persona. No sé, hay algo para mí que un factor determinante muy importante es el tiempo, ¿no? De poder tomarse el tiempo. No sé, hay procesos documentales que yo me acordaba de mis compañeros, de mis compañeros de la asociación, hay procesos que han durado 10 años. ¿No? Entre que vas tomando confianza con los personajes, que vas compartiendo, no sé, a mí particularmente me gusta ir compartiendo, ir viendo, pasa mucho tiempo hasta que decido hacer una película, digamos, con esa persona, o no. No sé, a mí, por ejemplo, con El Poleño me pasó que había elegido otros personajes y que un día dije, che, no puedo filmar a ellos, no quiero, no sé qué, y arranqué a caminar por la playa y en un momento escucho que alguien me dice, Diana, yo, ay, ¿quién es? Dios me mandó, me reía, y Dios me mandó el personaje, era como muy loca la imagen, ¿no? Y de repente estamos ahí con Corcho, que era mi codirector, y me dice, ¿y ella quién es? Le digo, no, ella es Nati, la conocí en el verano, no sé qué, y en un momento... Claro, empezamos a compartir, y Corcho me dice, te la tenías guardada, a nuestra gran nuevo personaje. Claro, pero bueno, yo necesité también mi tiempo, ¿no? Para mí es muy importante yo sentirme cómoda filmando también, porque una como realizadora, como directora, también está expuesta. Por ejemplo, en ese caso fue así, en Mujer Medicina, que es mi anteúltima película,
filmé, porque los demás son más de docuficción y más de reconstrucción, si se quiere. Filmé también con una mujer que trabaja como curandera, acompañándolas en las ceremonias, ¿no? Y ante situaciones donde había mucha vulnerabilidad, hay muchas personas pasando por procesos súper fuertes. Y también pasé yo por todas esas experiencias. A mí me gusta mucho poner el cuerpo, ¿no? Literalmente, como de, bueno, si voy a contar algo, quiero pasar por el cuerpo lo que estoy contando. A veces lo pongo de más, ahí cada quien sabrá cómo poner los propios límites. A mí me cuesta a veces ponerme límites, y eso creo que se nota en la película, pero bueno, después en la vida personal a veces es como mucho, hay una va aprendiendo, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? No sé si hay una receta para profundizar con nuestras personas, son relaciones humanas, creo yo, no más que eso. No sé si alguien más quiere comentar algo antes de que cerremos. Ahí viene alguien corriendo. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de cerrar nomás, me quedó resonando, Dayana, lo que nos habías comentado también la semana pasada, cuando estuvimos acá charlando, del tiempo que vos te tomaste con esta protagonista en Polonio, en relación a un texto, a la biografía de Raimundo Gleiser, que estaba leyendo hace unos días, releyendo, y decía, él tiraba el ejemplo, la ex compañera que es la autora, él en La Tierra Quema hizo algo muy parecido a lo que hiciste, o vos hiciste algo muy parecido a lo que él hizo, de poder por ahí compartir, ¿no? un tiempo determinado con esa familia en Brasil, y una vez que estaba entablada esa relación, esa confianza, poder ahí recién presentar el equipo y sacar y poder, como que sea algo más ameno, no tan estructurado ni tan brusco a la hora de poder eso, relacionarse con la técnica en el documental, que también es otro tema. Claro, decía la compañera que tampoco repetía tomas, sino que tiraba y dejaba recién el laboratorio. Y me interesaba como eso, por ahí si querés, como comentar un poco ese tiempo que también fue particular en Mujer Medicina, de ver, experimentar sin la cámara al principio, ¿no? Como sin presentarla de una, sino... Gracias a vos. Sí, yo creo que hay algo en relación al trabajo sin la cámara. A mí me pasa mucho que ya ni lo veo como, o sea, obviamente que estás ahí es un trabajo, pero lo veo como más una experiencia, y creo que todo cine documental es una experiencia. Entonces el estar ahí sin la cámara, obviamente que forma parte del trabajo, y el observar y el generar una relación. Cuando hoy hablaba del tema de cómo las películas nos transforman, y no tanto del encontrar, sino de seguir con la búsqueda, si se quiere, también me refería un poco a eso, ¿no? Del estar, no sé, a mí me pasó que fui a la Selve, que estuve tuve varios meses ahí llevé la cámara pero sin prenderla porque no daba, y ahí no hay receta, una se da cuenta cuando da y uno se da cuenta cuando no da, y que parte del que no dé a veces es una bendición para generar cierta confianza o encontrar ciertas experiencias para que después dé, ¿no? Entonces ahí está, me parece que la cuestión de la cintura y de la percepción, y decir, bueno, hasta los límites, ¿cuáles son los límites? El documental es más un trabajo, si se quiere, ¿vieron esta cuestión que decía Miguel Ángel, de que en realidad nosotros tenemos como un mármol, una roca, y tenemos que encontrar la figura? En la ficción nosotros tenemos que armar una escultura como si fuera de barro, de cerámica, ¿no? En el documental tenemos que ir sacando los pedacitos, digamos, para encontrar lo que es la obra. Entonces, el estar ahí sin la cámara también es ir despojándonos de lo que sí, de lo que no, ¿no? Esto me interesa, esto tiene que estar, esto la verdad que cuando entré lo vi de una determinada manera y ahora me doy cuenta que nada que ver, ya no me interesa este personaje.
no como persona, ni de crueldad, sino como, simplemente esto no resuena con la historia que quiero contar, que también se hace mucho ese trabajo del desmembrar, digamos, y el desapego en montaje, ¿no? Pero el estar ahí previamente tiene que ver, sí, con un compartir, es el trabajo de campo, como quien diría, ¿no? Desde las ciencias sociales. Pero bueno, yo le adhiero una cuestión que también tiene que ver, a mí el cine antropológico en sí, tanto particularmente a mí no me interesa, porque no es mi rama, digamos, y no es lo que me interesa hacer, pero sí me interesa, digamos, que un acercamiento a una comunidad o el filmar a leotres, digamos, a la otra, el otro, leotre, sea después un amalgamar y un trabajo en conjunto. Y para eso necesitamos tiempo y necesitamos compartir. Porque pensar que el otro, o sea, que yo voy a ir a filmar a otro, me parece como hasta soberbio, si se quiere. Y siempre pienso, che, a mí me gustaría que me filmen así. No. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿De qué manera? Bueno, yo creo que a mí no me gustaría que me filmen de ninguna manera, pero ¿se entiende? ¿Qué necesitan ellos, ellas, ella, por los cuales se dejan filmar? ¿Qué me quieren contar? ¿Qué quieren transmitir? Ojo, tampoco que me armen la película, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, ¿cómo en esa danza cósmica entre los personajes, nosotros, la cámara, el equipo técnico, un montón de cosas? Bueno, ¿cómo lo logro? Para mí, con todo un trabajo previo, que es el trabajo de campo, si se quiere, por ponerle un título, que muchas veces podemos hacerlo, muchas veces no, y bueno, y si no podemos hacerlo, no sé, éxito, se verá en el momento cómo se puede, digamos, se nota la diferencia, pero siempre es esa chispita que se da entre quienes son filmados y filmades y quienes estamos filmando también. Y por eso es importante también el equipo técnico, por eso es importante que para mí desde la mirada de la realización integral, de cómo vamos a elegir esta producción, cómo nos vamos a encontrar estas personas con una afinidad artística, con un objetivo común que es contar esta historia. Pero de repente vos estás con toda una mirada hermosa y re bien con el personaje y demás, y tu sonidista es un desubicado. Me ha pasado. Epa, ojo, ¿qué hago con esto? Todo esto que logré, ¿no? El sonidista. No, en el día del sonidista. Fue un ejemplo nada más. ¿Entiendes? Me encantan los sonistas. Pero bueno, un poco por ahí va la cuestión. Bueno, Dai, estamos en hora, así que agradecerte enormemente nuevamente por tu tiempo. Calculo que no soy la única que queda con ganas de más, así que agradecerte por tu tiempo, tu predisposición, tu energía sobre todo, y el amor al hacer cine documental. Y bueno, no sé si Chapu querés decir algo. Nada, agradecer. Uno dice nada y después dice algo, ¿no? Agradecer a Dayana por el tiempo, por el talento y sobre todo, bueno, la sensibilidad, ¿no? Que me parece que es fundamental, más allá de la experiencia que uno tiene, es como la sensibilidad que tiene Dayana no se estudia en ningún lado, así que un agradecido de haber disfrutado de esta charla, de que ella nos acompañe y haber cerrado de alguna manera este ciclo introductorio para que después venga el laboratorio, el primer laboratorio de desarrollo de documentales, nada más y nada menos, no regional, así que celebrando este espacio de encuentro y bueno, contento de ser parte, así que les agradezco una vez más. Y reforzar, bueno, el agradecimiento a todas las personas que organizaron la actividad, ¿no? Las distintas universidades, escuelas, facultades que estuvieron en el medio y un poco como protagonistas en esto, y bueno, a las y les participantes que se prenden, que se suman y que, bueno, es para ustedes y gracias a ustedes también. Así que un placer, un enorme abrazo a la distancia, Dai, y esperemos que se sigan haciendo este tipo de actividades que nos enriquecen a todos, ¿no? Y a todos. Bueno, muchas gracias. También a mí me encantó el compartir. Y bueno, estamos en contacto, cualquier cosa, y filmen sobre todo, que hace falta nuevas miradas o diferentes miradas siempre. Así que muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.
Recordarles como último que después vamos a subir la charla y le vamos a estar enviando el link, ¿sí? Al canal de YouTube de la Escuela de Cine. También ya está disponible la de Ciro en el canal de YouTube. Así que eso nada más. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.